Bien, arrancamos con Financing 5 2. La idea es hacerlo hoy jueves, dado que tenemos feriados el lunes en Estados Unidos y en Argentina y el martes en Argentina. Me pareció oportuno hacerlo hoy. Bueno, ¿qué está pasando rápidamente en esto que intenta hacer si quieren, un overview de 5 minutos? Bueno, Grecia no cerró el deal, cada vez se habla más de un default, quién sabe cómo termina esta historia. Segundo lugar, a partir de las minutas ayer del FOMC, parecería que el QE3 está sonando un poco menos inminente de lo que era aparentemente en el último statement de la Fed. Creo que esto es muy importante, porque de hecho los mercados han sido soportados y han raliado en gran parte por la expectativa de un QE3. Y no hay demasiadas cosas para festejar en la economía global, con lo cual si no hay una liquidez inminente, me costaría creer que estos mercados puedan seguir quebrando máximos de los niveles actuales y dado el formidable rally que hemos visto en los últimos 40-45 días. En tercer lugar, se está configurando un poco la fase recesiva en la que está entrando la zona euro. Ayer salieron los datos del cuarto quarter del PBI en Europa, menos 0,30 porcentuales, vamos a hablar un ratito de eso en un rato. Después tenemos Moody's, que en el overnight de ayer anunció que está poniendo a 100 bancos en rating review, y en todo este contexto hay demasiadas malas noticias dando vuelta. El mercado está en long riesgo y vulnerable. Vamos rápidamente entonces a ver qué es lo que está pasando en monedas, como hicimos en la vez anterior. Bien, este es un poco el gráfico intrasemanal del euro. El euro había cerrado bastante bullish la semana anterior, con una expectativa de que si bien iba a haber algún que otro problema en la zona euro, Grecia eventualmente esta semana iba a tener cerrado el deal. Recuerden lo siguiente, que los ministros de finanzas de la zona euro se estaban reuniendo ayer y la idea la semana pasada era que finalmente aprobasen el segundo paquete de salvataje para Grecia en la medida que Grecia convirtiese en ley su paquete de austeridad. De hecho ocurrió, Grecia convirtió en ley su paquete de austeridad el domingo, sin embargo, ayer los ministros de finanzas de la zona euro otra vez más volvieron a sorprender a los mercados, indicando que de una u otra forma les parece insuficiente lo que Grecia está anunciando y consecuentemente se podrían llegar a reunir nuevamente en febrero 20 y a volver a rever estos temas. Lo cierto es que esto no está ayudando en absoluto a los mercados. Es cada vez más fuerte el comentario de que Grecia podía eventualmente entrar en un default. No estoy diciendo que el default sea inminente, muchísimo menos, pero lo que sí estoy diciendo que la semana pasada o 10 días antes nadie ni siquiera se animaba a sugerir esta posibilidad. Sin embargo, en las últimas horas, en los últimos días, ese rumor es cada vez más fuerte, es cada vez más repetitivo. ¿Por qué está ocurriendo estos idas y vueltas si una Europa nos tiene muy acostumbrado a esto de hace tiempo? Bien, en abril hay elecciones en Grecia nuevamente, con lo cual, si eventualmente llegase a ganar la oposición, con toda la oposición social que estas medidas de austeridad están generando, que by the way son 7% del PIB de Grecia, todo lo que se aprobó en ley el domingo bien podría desaprobarse. Y recuerden que si se liberan los fondos del segundo paquete de salvataje, que son 130 billones de euros, esos fondos deberían ser aplicados al 20 de marzo, o sea, antes de las elecciones. Esto implicaría que podría correrse el siguiente riesgo, que la zona euro termine pagando los 130 billones de euros en marzo 20, que en abril haya elecciones y se desapruebe lo que fue ley el domingo. Creo que por eso pasa un poquito estos idas y vueltas de la zona euro, que ya no estén tan acostumbrados a esto, pero en torno a una inestabilidad tan grande, volver a repetir lo mismo, creo que es al menos preocupante. ¿Qué es lo que está salvando el día de hoy? Los mercados habían traído bastante negativos en el overnight, salieron bien los datos de Jobless Claims otra vez más en Estados Unidos, 348K, 13K menos que la semana pasada, y se sigue fortaleciendo un poco esta noción de que la economía americana viene repuntando lenta pero sostenidamente. Lo cierto es, el euro quebró hace un rato, el 1.30, no hay demasiadas cosas para festejar en el euro, es más, si ahora se corre un poquito esta noción de un inminente QE3 en Estados Unidos, no hay demasiadas razones para esperar un euro fortaleciéndose en el corto plazo. Por el contrario, en especial los bears de euro saben que el euro probablemente abajo de 1.2980 esté lleno de stops y probablemente lo presione. Sigamos entonces con el siguiente grupo ahora, los equities. Bueno, los equities, vamos a ver un poquito acá el gráfico. Acá lo que hice fue graficar el DAX en el intrasemanal. Bueno, básicamente los equities siguen muy firmes. Si bien, como ven en el gráfico, hoy el DAX tuvo un ajuste importante, lo que está reflejando un poco esta incertidumbre que siente desde Europa. Creo que el mercado está haciendo un forcejeo ahora entre el QE3 de Bernanke y las malas noticias que siguen viniendo de Europa, con un QE3 debilitándose y con las malas noticias de Europa parece en ascenso. Me costaría creer que los mercados puedan sostener estos niveles, no me sorprendería que haya una corrección de corto plazo. Vamos a yields. No está pasando absolutamente nada en yields.
con lo cual seguimos con una tasa de 2 años planchada en 1,95 y probablemente ese sea el escenario por mucho más tiempo. Fíjense que aún con el release de las minutas de la Fed de ayer, con una Fed en escrito, sonando un poco menos dovish de lo que el mercado había anticipado, las tasas siguen absolutamente sin moverse y probablemente ese sea el escenario por los próximos meses, si no años. Vamos al VIX. Bueno, habíamos dicho un poco la semana pasada que el VIX estaba tocando mínimos y cuando el VIX toca mínimos, cosas extrañas ocurren. Bueno, fíjense que el mínimo del VIX fue aproximadamente en 18, hizo un spike y llegó a niveles de 21,80, 22. Ahora está un poco más tranquilo, pero ciertamente está arriba de lo que fue el viernes. Probablemente el mercado se esté empezando a proteger un poco, en definitiva, de cómo termina esta historieta griega que el mercado había anticipado y priceado en forma muy optimista y todo lo que parecía un done deal la semana pasada ya no lo es tanto. Por ejemplo, vamos a los I10. Vamos a poner, por ejemplo, un país emblemático, Portugal. Si bien los saltos no fueron abruptos, esto lo que está mostrando es la evolución de los I10 durante todo el mes de febrero. Fíjense que en los últimos días los I10 saltaron de niveles de 3,65 aproximadamente a niveles de 4,15. Recuerden que cuando los I10 suben, lo que está pasando es que el país en cuestión está siendo castigado en este respecto, con lo cual esto está mostrando un repricing otra vez de la vieja preocupación que nos viene acompañando en los últimos 2 años. Conclusión, ¿cuáles son los principales drivers que motivaron esta semana y probablemente abran la semana que viene? Dudas sobre el Q3 de Bernanke y cada vez más dudas respecto a cómo Grecia va a terminar solucionando el problema de deuda que tiene y si llega a ser eventualmente o a convertirse en un default desordenado, no quiero ni imaginarme cómo va a venir el repricing en el resto de Europa Pace. Terminó el Finance and Fight 2. Chau.